Buenas tardes, es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente y hoy vamos a tener el primer estudio sobre el fruto del Espíritu Santo. Voy a compartir la pantalla. Hoy día vamos a ver el fruto del Espíritu Santo, pero déjenme ver aquí un poco, no muy bien yo, entonces necesito mover eso, ahora sí. Tuvimos las 2 semanas anteriores que Cari nos habló del Espíritu Santo y seguimos en la misma línea, pero en esta vez en dando fruto. Me hacía Carito realmente con su huerta, ¿ya? Y una de las cosas que llamó mucho la atención fue cómo Carito estuvo preparando su tierra, ya alimentando su tierra, la estuvo abonando, estuvo viendo dónde, en qué lugar poner su huertita o hacer sus plantas, ya buscando pesticidas caseros, ya para no dañar las plantas ni el ambiente, para sacar todas esas plagas que ella tenía. ¿Ya? Ver un buen lugar, que tuviera bastante luz, pudiera regarlas. Y sabes, hasta qué punto llegó, hasta polinizar ella misma las florcitas de las plantas. ¿Para qué? Para que pudiera dar fruto. Miren, es hermoso cómo ella se fue instruyendo, porque se fue informando y fue aprendiendo cada una de esas cosas para tener una huerta linda, hermosa. Y sacó frutos. ¿Ya? Sacó de diferentes hortalizas, sacó tomates, tiene una matita de zapallitos, ayotitos chiquititos, ¿ya? Y que le han producido, yo lo he visto, que sea de algo pequeñito a que se fue agrandando, ¿ya? Y tiene hasta un maracuyá, ya de este momento. ¿Cuándo va a dar fruto? No sé, pero cómo ella se preocupa, sí lo he visto realmente, ¿ya? Entonces, si ella o muchas personas se preocupan de abonar su tierra, de cuidar su tierra para que sus plantas den fruto, de la misma forma, nosotros tenemos que ver que el Espíritu Santo pueda dar fruto en nuestra vida. ¿Ya? Y como les decía, vamos a ver el fruto del Espíritu Santo. Y lo primero que vamos a ver es que nosotros tenemos que hacer que eso produzca. Y en Gálatas 5, 22 y 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imagínense, dice el fruto, dice que es un solo fruto. A pesar que está mencionando diferentes cosas, ya que uno puede pensar son diferentes frutos, pero no, es uno solo. Y todos van creciendo al mismo tiempo. Ahora, también hay una segunda cosa que aquí dice, que no somos nosotras que producimos el fruto, es el fruto del Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu, ¿ya? No es que Juanita lo produce, no es que Carmencita, no, es el Espíritu el que produce ese fruto. Y como les decía anteriormente, me hacía pensar mucho en una naranja. ¿Ven que se ven ricas ahí las naranjas? Es un solo fruto que tiene diferentes gajos, ¿ya? Tiene diferentes gajitos, pero es un solo fruto y todos van creciendo al mismo tiempo. Es lo mismo con el fruto del Espíritu Santo. No va a crecer uno primero, después el otro, no. Todos van creciendo al mismo tiempo, ¿ya? En que nosotros hoy vamos a ver uno, una característica o un gajito, por decirlo así, de ese fruto, ¿ya? Y esa primera característica del fruto del Espíritu Santo es el amor. Cuando veíamos el versículo dice, eh, el fruto del Espíritu es amor. Es el primero que se menciona, ¿ya? Ahora, vamos a hablar del amor, pero no se olviden que cuando nosotros crecemos en amor, vamos al mismo tiempo creciendo en gozo, en paz, paciencia, benignidad, en todos. Son 8 gajos o 8 características de ese fruto. Entonces, el primero va a ser el amor. Ahora,
nos podemos dar cuenta que el amor aquí se refiere al ágape, porque nosotros tenemos diferentes tipos de amor. El amor al matrimonio, el amor sexual, ¿ya? Pero aquí se está refiriendo al amor ágape. ¿Qué quiere decir amor ágape? Quizá ahí está en griego, por las dudas, ¿ah? Y significa afecto y voluntad. Afecto y voluntad, ¿ya? El amor es benevolencia, es espiritual afable, un espíritu afable. Y lo podemos también decir de esta forma, la habilidad, el poder y la determinación de amar a la gente que no queremos, porque es un amor ágape, sin interés. Pero tiene que ser hasta las personas que realmente nosotros no queremos. ¿Y cuántas personas hay que no nos importa, que las vemos mal, que no los queremos porque pasó cualquier problema? Pero Dios me dice que yo tengo que crecer en ese tipo de amor. Ahora, ese es un amor, es el amor, es un don de Dios, es un atributo de Dios, porque Dios es amor. Fíjense, nosotros esas cosas las tenemos que tener claras para nosotros poder dar ese fruto. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener claro es que Dios, o sea, es la esencia de Dios, ¿ya? Y lo podemos ver en 1 Juan 4:8, dice, el que no amó, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es la esencia. Dios es amor. Y es algo que nosotros tenemos que entender, que Él es amor. Es justo, es juez y muchas cosas, misericordia, muchas cosas. Pero una de las características es que Él es amor. Y podemos ver muchos versículos que nos hablan de eso, pero lo vamos a dejar ahí nada más. Otra de las cosas que tenemos que entender es que Dios nos demostró su amor para con nosotras. Ahora, ¿por qué? Después les voy a explicar por qué estamos hablando de todas estas cosas. Ahora, fíjense, ¿cómo nos mostró su amor? Todos conocemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó de tal forma que dio lo más apreciado, porque fue a su Hijo. Todas somos mujeres, muchas somos madres. Y como madre, yo a veces te pregunto, ¿darías la vida de tu hijo por salvar la vida de otro? Y realmente yo digo, no, yo daría mi vida por salvar la vida de mi hijo. Pero Dios nos amó tanto que nos mostró su amor a través del sacrificio que hizo Cristo en esa cruz por nosotros. También en 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Fíjense, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida. Y nos dice, y nos da un ejemplo, como Cristo lo puso por nosotros, nosotros debemos ponerla por nuestro hermano. ¿Ya? Entonces, realmente nosotros hemos aprendido, hemos visto cómo Dios nos ama. Pero también tenemos que entender, y es algo que es uno de mis versículos preferidos, ¿ya? Que me lo acabo de saltar por lo que me doy cuenta, ¿ya? Dios nos proveyó de ese amor. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Fíjense, Dios nos proveyó, nos dio un espíritu de amor. Vamos a tratar de dejar las otras dos palabras que son importantes, pero no vamos a detener ahí. Nos dio un espíritu de amor, nos proveyó algo que no teníamos muchas veces o no tenemos. Ahora, Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue derramado en nosotros. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo de Dios vino a nosotros. Y podemos ver de nuevo
En 1 Juan 3:1, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo nos conoce, porque no le conoce. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Fíjense, Dios nos proveyó de amor. Nos proveyó eso. Ahora, ¿por qué nos tenía que proveer realmente y dar un espíritu de amor? ¿Saben por qué? Porque realmente nosotras, por nuestra propia cuenta, nos cuesta mucho proveer de amor, porque tenemos una naturaleza pecaminosa y por nosotras mismas no lo producimos, ¿ya? Por eso necesitamos que Dios nos haya provisto de ese amor. No amamos por nosotras mismas. Y cuando nosotros decimos yo amo, llega hasta un momento hasta ahí. ¿Por qué? Porque nos enojamos y se termina el amor. Cuando nos dicen o hacen algo que no nos gusta, ya dejamos de amar. Cuando tengo celo, envidia, porque tiene algo mejor que lo que yo tengo, o están en una mejor posición, dejo de amar. Eso es porque yo estoy alimentando al viejo hombre y el nuevo, que es el Espíritu Santo, no se alimenta, no crece. Hay un versículo que dice, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando yo no ando en el Espíritu, ya, no muestro amor. Se va menguando, va apagándose. Y voy haciendo que todo mi carne, mis pecados, y todo eso vaya creciendo, mis celos, enojos, ira, maledicencia y un montón de otras cosas más. Que ustedes mismos lo pueden ver ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 5, del versículo 19 a 21. Nos da una lista de pecados que van haciendo que el espíritu se vaya apagando. Ahora, si se dan cuenta, Dios es amor. Nos mostró su amor para con nosotros. Nos proveyó la herramienta para nosotros poder amar. Nos proveyó de amor a través de su Espíritu Santo. Entonces, si Él proveyó todas esas cosas, nosotros tenemos que crecer, ¿ya? Tenemos que crecer y dar el fruto del Espíritu Santo, que es una de esas características, es amar. Ahora, ¿cómo vamos a crecer? No es fácil, porque una vez se dice, yo, ¿cómo lo puedo hacer? No sé cómo hacerlo, ¿ya? Vamos a ir a Salmos, que dice así, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjense, aquí nos dice que va a dar fruto a su tiempo. ¿Pero cuándo? Cuando la palabra de Dios está abundando en mi mente, en mi corazón, cuando yo medito de día y de noche. Me hacía pensar en el testimonio de... Ay, se me fue el nombre. Qué mal, qué mal. Ay, Dios santo, si alguna me lo dice, se lo agradezco, porque ya, y se va a enojar conmigo. Gloria. ¿Gloria? Sí, Gloria, Gloria, Gloria. Qué mal, Gloria. Perdón, Gloria, que se me haya ido tu nombre. Pero fíjese lo que ella dijo. O sea, si hubiera sabido antes, no hubiera cometido esos errores. Bueno, ¿cómo no vamos a cometer errores? A la medida que yo pase tiempo con la palabra de Dios. Cuando yo paso tiempo meditando, leyendo, en cualquier horario, no tengo que sentarme a hacerlo. Puedo estar haciendo la cosa, meditando en mi devocional de la mañana, meditando en un versículo, ¿ya? Para que eso se vaya impregnando en mi vida. Ahora, no es tan malo que yo escuche estudios devocionales de otras personas, pero aquí me está diciendo que yo personalmente vaya
y pase tiempo con la palabra. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. La palabra de Dios es una corriente de agua que me nutre, que me va dando lo que yo necesito para dar un fruto. Si ustedes se ponen a ver una huerta, o cuando uno, o las mismas plantas en el jardín, si no los regamos en verano, se nos secan. Un árbol frutal, si no tiene el suficiente agua, ya o se seca o no produce fruto. Bueno, si nosotros no estamos arraigados a la palabra de Dios, no vamos a dar ese fruto. Y en Juan 15, ¿ya? Si nosotros leemos ese capítulo, vamos a ver mucho de esto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿En qué tengo que permanecer? En él. ¿Y cómo lo hago? A través de su palabra. Y si nos podemos saber, dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Pero limpios a qué? A través de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que pongo la palabra de Dios en práctica. Me dice, no hagas esto, no lo hago. Hagas esto, hago lo que la palabra de Dios me dice. Y me dice que somos pámpanos. Y el pámpano de una vid son, si ustedes ven esas bolitas o esos gajitos de uva, son esas cuando son muy pequeñitos. Cuando están las uniones de las hojitas y va saliendo eso, se va formando un pámpano que después se produce el fruto. ¿Ya? Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, permanecemos en Cristo, vamos a dar fruto. Pero si no permanecemos en Él, no vamos a poder dar un fruto abundante y bueno y rico. ¿Ya? Ahora, me dice que el Espíritu Santo tiene que producir fruto. Pero si yo no permanezco en Cristo, no permanezco en su palabra, no permanezco y hago lo que Él me dice, yo no voy a dar un fruto. Y tenemos que hacerlo, porque así vamos a vivir una vida gozosa y una vida que vamos a decir, la estoy viviendo plena. Tenemos que aprender a amarnos de la forma correcta. ¿Ya? Dice, amemos de la forma correcta. Marcos 12, del 30 al 31. ¿Ya? No los pude separar los dos versículos realmente, porque en realidad tendría que haber sido el 31, pero no pude separar los dos. Dice así, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Tenemos que amar de la forma correcta. Pero primero, tengo que amar a Dios para poder amar. Y me dice que amar a Dios tiene que ser con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y muchas veces nosotros no lo hacemos así. Es más fácil dar lo que me sobra, es más fácil hacer amar sin esfuerzo. Y me está diciendo que lo tengo que hacer en esfuerzo, ya con todo mi ser. Y el segundo dice, amarás al Señor, a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no aprendo a amar a Dios, ¿cómo voy a amar a mi hermano? Tengo que aprender a amar a Dios. Por eso vimos cómo Dios nos amó, que Dios es amor y que nos proveyó, para que nosotros podamos amar como que Dios quiere que amemos. ¿Ya? Y aquí dice, en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a mí eso me hacía pensar, ¿cómo me estoy amando? Debo pensar de qué forma.
Porque si yo amo y me amo a mí de forma correcta, yo debería demostrarlo con los demás, con mi prójimo. Cuando prefiero el pecado en mi vida y no me cuido, realmente no me estoy amando. Estoy amando lo malo. Pero si yo no me amara como Dios me ama, yo no tendría por qué estar diciendo, luchando por dejar un pecado. ¿Ya? Esto me muestra que no puedo amar realmente. No dejar lo que más me gusta para ayudar a otros sin que sea una obligación, una pereza. No me, se me enredó la lengua. No me permitirá dejar mi comodidad si no es por amor. Fíjense, muchas veces preferimos nuestra comodidad. Y ello me hacía pensar en mi vida. ¿Cuántas veces prefiero hacer algo que no es importante antes de hacer lo correcto? Pero si yo amo como Dios quiere que yo ame, y si dejo que el Espíritu Santo crezca en esa área, yo me voy a negar a mí misma y voy a salir de mi comodidad, voy a salir de mi egoísmo para poder amar como Dios dice que yo ame. Y por mí misma, si somos francos, me cuesta mucho. Pero Dios derramó su espíritu de amor en mí para que yo lo pueda hacer. La cosa es que yo lo tengo que permitir que dé ese fruto y que Él vaya tomando el control de mi vida. En Romanos 12, 9 y 10, vamos a ponerlo, dice así: el amor sea sin fingimiento, a aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí me dice cómo debo amar. En primer lugar, sin fingimiento, sin mentir, sin mostrar una apariencia que no es. Muchas veces nosotros decimos, sí voy a orar por ti, sí veo la necesidad, hay que estar ahí, pero no estoy. Me doy la vuelta a la espalda y me olvido de orar por esta persona. Y eso es estar mintiendo. Eso es no mostrar amor. ¿Ya? Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Y sabes lo que es fraternal? Es como hermanos. Y les soy franca, o sea, me hacía pensar en mi familia. Mi familia está lejos. Y nosotros somos bien antipáticos o apáticos, Carito lo sabe. Pero Caro es mi hermana. ¿Y cuánto en la fe han estado en ese momento que yo he necesitado un hermano? Y han sido el hermano que me ha demostrado amor cuando yo lo he necesitado. Y ese es el fruto del Espíritu, que quiere que yo ame como si fuera mi hermano en una forma cercana. Pero también, cuando dice en honra, significa pongo en alta estima a los demás antes que a mí misma. ¿Ya? Por eso dice prefiriéndose uno a otro. O sea, antes de preferirme a mí, de querer satisfacerme a mí, el otro es primero. Y aquí vemos que ese amor es entre hermanos, entre hijos de Dios. Pónganse a pensar, ¿cuántas veces vemos necesidades? ¿Cuántas veces Dios nos muestra lo que tenemos que hacer, pero somos tan egoístas que no lo hacemos? ¿Ya? Y también es el hecho de pensar todas esas personas que están a mi alrededor, que no conocen de Cristo. Yo debo mostrarle amor. Y si les muestro amor, significa que voy y les predico, o voy y les ayudo en su momento, y soy de testimonio. ¿Ya? Me hacía pensar a veces cuando llegan esos borrachitos a la iglesia, a hablar, a decir cosas. Pues chica, ¿qué hacemos? Tratamos de irnos porque no estamos con esas personas. Pero ¿saben qué? Algo que a mí me hace pensar,
y yo soy que manda un varón, eso les soy franca. Pero el hecho de estar ahí, de acercarse, ver su necesidad y ver, simplemente orar por esa persona, es mostrarle amor. Pero no el amor de nosotras, porque nosotros no podemos, sino el amor del Señor. Debemos crecer en amor, ¿ya? También lo podemos ver como Cristo nos amó a nosotras. Esta es la medida más alta. ¿Cuál es nuestra medida? Amar como Cristo nos amó. Si Él dio su vida por nosotros, ¿qué no deberíamos hacer por amor a Él? ¿Qué no deberíamos hacer para mostrar ese amor a las demás personas? Esto nos debe llevar a examinarnos, a pensar cómo estamos mostrando ese amor. ¿Cómo debería ser? Y me puse a pensar también en otra área, que lo puse así, desarrollemos el amor. Porque podemos saber intelectualmente, pero también tenemos que desarrollarlo. Y Efesios 4:16 dice así: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Tenemos que desarrollarnos en el cuerpo de Cristo. Y todos somos parte de eso. Todos tenemos diferentes funciones, diferentes lugares. Y tenemos que edificarnos en amor. ¿Ya? Piensen que son como nuestro cuerpo que está unido, cada hueso con coyunturas. ¿Ya? Cada unión tiene ese cartílago, por decirlo así. Y cuando se gasta, que son súper fuertes los dolores. Porque está el hueso tocándose directamente y duele. Bueno, nuestro cartílago es el amor y es esa unión para hacerla que sea suave, que sea armoniosa, es el amor que tiene que crecer en nosotras. Ese es ese amor, ese fruto que tenemos que dar. Entonces, si el cuerpo de Cristo no está creciendo bien, no está unido, es porque nosotras no estamos creciendo en amor. Y Dios quiere que lo hagamos para que nos edifiquemos mutuamente, ¿ya? Nos podamos desarrollar. Muchas veces nosotros preferimos nuestra comodidad y cuando hay que hacer algo en la iglesia. Y no estamos hablando solamente del lugar físico, estamos hablando nosotros, porque nosotros somos parte de la iglesia, ¿ya? A veces no lo hacemos por comodidad. Vemos que una hermana necesita que la vayan a visitar o vayan a orar, o necesita que la ayuden en la casa porque está enfermo. Y no vamos. Esperamos siempre que vaya otro. No, aquí me dice que yo debo desarrollarme en esa área y debo crecer. Y si yo estoy amando como Dios quiere que yo ame, tengo que ir y dar fruto, ir y ayudar a los demás. En Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y espíritu, fe y pureza. Podemos decir que no tiene mucho que ver, pero sí, porque dice, sé ejemplo en amor. Fíjense, nosotros tenemos que desarrollarnos en el amor. Y eso significa que tengo que aprender a dar ese fruto en mi vida. Y eso me va a ayudar a que yo sea de ejemplo para otros. Ahora, tú puedes decir, yo soy nueva y no tengo conocimiento, pero cuando uno recién empieza, también da ese amor. Y no tengo que avergonzarme.
si no se hacen muchas cosas, pero lo tengo que hacer de una forma correcta delante de Dios. ¿Ya? Aquí había notado, dice, debemos desarrollarnos en amor, siendo ejemplo para los demás. En mi conducta no tenemos no importa, no tenemos pereza, no importa lo que los demás piensen, tengo que hacer lo correcto. Me hacía pensar también en el hecho de que en 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Este es un versículo que siempre me ha encantado, siempre me ha gustado, no sé qué hice, algo apreté y no sé qué, ya. Siempre me ha gustado por lo que dice, si yo hablase lenguas humanas y no tengo amor. Podríamos pensar que tiene que ver con el fruto. Tiene que ver mucho, porque si yo no permito que el Espíritu Santo dé el fruto, yo voy a hacer como un címbalo que retiñe. Es como si fuera un instrumento musical que está desafinado. O que yo no sepa tocar y estoy en una orquesta que tocan todos maravillosamente bien. Y yo voy a tocar ese instrumento y quedo totalmente fuera de lugar. Hago que esa orquesta se escuche feo, desagradable. Bueno, si yo no crezco, si yo no dejo que el Espíritu Santo dé ese fruto de amor, yo voy a hacer que todo funcione o se vea de una forma incorrecta. ¿Ya? Entonces, tengo que permitir que el Espíritu Santo tome el control de mi vida y tengo que darle las herramientas para poder dejar que crezca y dé ese fruto. Y de la única forma que lo puedo hacer es gastando tiempo con su palabra. Debemos mostrar amor de forma real o estaremos fuera de lugar. Y eso se va a notar demasiado. ¿Ya? Hay un libro que me gustó mucho, lo estoy leyendo, que Carito siempre lo comparte, ya el liderazgo de amor. Si no fuera por Caro no lo estaría leyendo, pero sí. Pero hay una parte que me gusta porque es esto lo que debe llevarnos a hacer, ¿ya? Para nosotras producir ese fruto. Y dice así, que el autor dice que había estado estudiando y había estado enseñando lo que es la palabra amor, ¿ya? Y él dice así, adopté la palabra amor y no recuerdo cuántas semanas dediqué estudiando el pasaje en el cual parecía, hasta que por fin no pude evitar el sentir amor por las personas. Me había estado alimentando de amor por tanto tiempo que estaba ansioso de hacer bien a todos los que ponían en contacto conmigo. Logré llenarme de amor. Salía por mis dedos. Uno adopta el tema del amor de la Biblia. Uno llega a llenarse tanto de ello que todo lo que tiene que hacer es abrir sus labios y una inundación del amor de Dios fluye sobre la reunión. No vale la pena tratar de hacer la obra de la iglesia sin amor. Un médico, un abogado puede hacer su trabajo sin amor, pero la obra de Dios no puede hacerse sin amor. ¿Por qué tomé ese pasaje? Fíjense, él pudo después mostrar su amor a la medida que pasó tiempo estudiando esa palabra. ¿Pero dónde la estudió? La palabra de Dios. ¿La estudió una vez? No. La estudió por semanas. Pasó tiempo con la palabra de Dios hasta que se produjo ese fruto. Es lo mismo con nosotras. Nosotros queremos que el Espíritu Santo dé su fruto. Tenemos que pasar tiempo con su palabra para que su palabra nos inunde y la podamos reflejar en nuestra vida.
Las desafío, hermanas, para que podamos pasar tiempo, ¿ya? Con su palabra, para que sus palabras nos vaya limpiando, nos vaya guiando, ¿ya? Para poder desarrollar ese amor que Cristo, que Dios mismo es y nos proveyó. Y podamos tener una vida que realmente otros la puedan ver y se pueda reflejar en nosotras. Que realmente estamos amando y no aparentando, ni simplemente yendo porque tenemos que ir a hacer las cosas, sino que realmente el Espíritu Santo esté produciendo ese amor real y genuino en nuestras vidas. Entonces, como decía, les desafío en eso y vamos ahora para terminar.